Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por recibirme. Sean todos muy bendecidos y muy prósperos. Seguimos con las entregas de los nuevos tutoriales, pensando siempre en nuestros niños, en nuestros bebés. En muchos lugares ya es otoño, ya están los primeros fríos, aunque en algunos lugares como acá se resiste. Pero hay que hacer esos abrigos porque ya pronto va a empezar. Se me ocurrió hacer un poncho asimétrico, con cuellito, ¿sí? Un abrigo completo para todo tipo de salida, ¿sí? Con manga larga, con manguita, punto elástico bien bonito, bien justo al cuerpo, cosa de que la niña, el niño tenga mayor desplazamiento. Tiene fleco, el fleco es optativo, si no les gusta no lo ponen. Si quieren hacerle una micro puntilla se la hacen, si no lo dejan rente nomás y sirve para varón, obviamente cambiando los colores, ¿verdad? Colores adecuados para el varoncito. Pero es un abrigo de importancia para los primeros pasos en el jardín, para jugar en el patio, en el jardín, en la vereda o en la salita. Espero que les guste y espero que lo puedan hacer y resolver. No tengo mucho lugar para exponer, pero creo que se entiende la consigna. El material, utilizan una lana así, de bebé. No es gruesa, es más bien fina. Y si no, el material que tengan a disposición. Este modelo tiene para 1 año y medio en adelante 74 cadenas, que serían 40 centímetros de diámetro para el cuello. Vamos a empezar con una base de cadenas de 74, las cuales las vamos a unir con un punto deslizado, y la misma va a medir 40 centímetros para este talle, ¿sí? Según el material que ustedes van a utilizar, que les dé esta medida para esta edad, año y medio en adelante, 40 centímetros, para que logre pasar la cabeza. El largo total del ponchito son 27 centímetros. El cuello en punto elástico, que yo levanté al final los puntos, que eso lo verán en el tutorial, tiene 8 carreras de punto elástico. Y la manguita le saqué 31 puntos de acá para hacer esta cantidad, que son en total 31 puntos y un largo de 19. La medida de la manga depende del cuerpecito de cada niña o niño al cual van a tejer. Para tener en cuenta las 74 cadenas que darán los 40 centímetros, tienen que pensar en una referencia de 3 más 1, total 4. Precisamos 3 puntos altos para los cuadraditos y un espacio debajo, no una cadena que le sigue, un espacio abajo saltamos, entonces son 3 más 1. Esa cadena que ustedes van a medir del cuellito de la niña, niño, van a contabilizar para que le entren los puntos y se haga asimétrico este poncho, porque de los dos lados es exactamente igual. Tiene que ser 3 más 1, total 4 puntos. Entonces, en una cadena X base 80, por ejemplo, tienen que contar que realmente le entren 4 puntos para formar un motivo. Y le tiene que dar exacto de un lado de la cabeza y del otro, frente y espalda. Con esos parámetros podrán tejer todas las medidas que quieran para cualquier edad, inclusive hasta para adultos. Los materiales que vamos a utilizar son casi 100 gramos para este talle. Usé un ganchillo número 3, tijera, centímetro para medir y un marcador para guiarnos. El modelo que yo voy a tejer ahora lo voy a tejer con un ganchillo 2.50 milímetros y voy a utilizar una lana de bebé con acrílico. En el comercio de su zona, en sus mercerías, en sus locales de venta de lana, de accesorios de tejer, pidan lana de bebé con acrílico si les gustó esta, ¿sí? No importa la marca, tiene un brillito ahí,
se abre, tiene 3 lazadas, 2 blancas y una plateadita. Y si no, lo hacen con cualquier material, no tan obligadas ni obligados a utilizar los materiales que yo diga. No doy marcas porque ya saben que no hago propaganda gratuita, o sea, esto es masivo y nadie me regala nada, entonces yo no puedo hacer propaganda. Acá yo le puse 10 puntos menos que acá. Esta tiene 74 puntos y este tiene 64. ¿Sí? Y vamos a medir. Y nos va a dar 27 centímetros, porque cuando yo uno encoge un poquito, así que esto no lo contamos, va a dar 27 centímetros. Yo lo voy a hacer para un bebé más chiquito, para una salita, que es un regalo. Y lo que hacemos es, tenemos la cadena ya pensada, ustedes midieron el cuellito, ¿se acuerdan? 4 más 1, no importa la medida, lo que sí importa cuántos son los motivos, esa separación en cálculo que hay que hacer. Unimos con un punto deslizado, buscamos la mitad exacta, solamente para guiarnos. Si tenemos la frecuencia de contar siempre, no nos vamos a perder jamás. Y esto es para ver el otro extremo. Pero si contamos, siempre nos va a dar igual nuestro tejido. ¿Sí? Las cadenas siempre cuando vamos a cerrar tienen que quedar mirando para el mismo lado para que no quede torcidito. Corremos la colita de inicio y levantamos acá 3 cadenas para hacer el primer punto alto, y en el mismo lugar vamos a levantar 2 más. Acá y en el otro extremo vamos a hacer un abanico de 3 puntos altos y una cadena. Acá tenemos 3, pero vamos a saltar un espacio y en el que sigue ahí vamos a hacer nuevamente 3 puntos altos. Acá 3 en uno, un espacio saltamos y 3 en el otro. En el otro extremo vamos a hacer exactamente lo mismo. Todavía no dice nada, pero cuando regresemos, unimos acá, nos deslizamos, vamos a trabajar esto acá adentro junto, ¿sí? Y acá también. Y entonces va a empezar a crecer esto. Esto, que es diferente al resto. Esto es una lana matizada de bebé, de 2, casi 3 colores, son cremita y amarillo casi naranja, va cambiando. Por eso no se ve mucho. Sin hacer cadena de separación ni nada, lazada, saltamos un espacio y acá hacemos 3 puntos altos. ¿Sí? Lazada, saltamos uno y en el que sigue 3 puntos altos. Y va quedando así. Lazada, saltamos un espacio, 3 puntos altos o 3 puntos vareta. Y vamos escondiendo el inicio. Así todo nos queda bien prolijo. Así hasta llegar al otro extremo. Bueno, llegué al marcador, saltamos un espacio y acá vamos a trabajar. Entonces yo lo voy a sacar porque me molesta. Es solamente para dividir la mitad que nos entre los mismos motivos de 3 puntos altos
de un lado y de otro. Saltamos uno y vamos acá. Y después vamos a trabajar acá. Y ahora continuamos. Me faltó la cadena. Acá en el centro va una cadena. Perdón. Esa es la diferencia del resto. El centro del abanico. Salto un espacio en el que sigue los 3 puntos altos. Después vamos a trabajar en esa cadenita que es en el único lugar que se pone, en ambos extremos. Acá. Y continuamos de igual manera. Saltamos un espacio y ponemos los 3 puntos altos. Así. Y la cantidad de motivos que tenemos del lado izquierdo lo tenemos que tener del lado derecho. Así hasta llegar al otro extremo. Así nos queda el cuello, el inicio. Unimos con punto deslizado en la primera cadena. Y con punto deslizado nos vamos al centro de la cadenita de separación del extremo o del medio. Acá. De un lado tengo 16 y del otro 16 motivos de 3 puntos. Acá levantamos 3 cadenas para el primer punto y realizamos 3 puntos altos contando las cadenas, una cadena de separación y 3 puntos altos. Este motivo se va a repetir acá y en todas las vueltas hasta el final del largo total del poncho. Con lazada nos vamos acá y hacemos los 3 puntos altos. Hay como una especie de hueco que se formó solo. Ahí. Ábranlo bien para no meterse adentro del punto y que difiera. ¿Sí? Acá tenemos 3. El huequito se forma solo. Y ahí lo hacemos. Ahí. Lazada y 3 puntos altos. Así hasta llegar al otro extremo donde vamos a hacer el abanico. Llegué al extremo, la línea divisoria. Hacemos 3, una cadena y los 3 puntos que corresponden, siempre en el mismo lugar, hasta el final de la labor. Continuamos tejiendo motivos todo alrededor hasta llegar al otro medio donde vamos a repetir el abanico. Estamos tejiendo en redondo. Es un tejido en serie de repetición, muy sencillo y fácil de hacer, además que queda sumamente original y es un tejido muy rápido y queda muy lindo para poner. Ahora vamos a tejer 6 vueltas de igual manera, repitiendo siempre los extremos, siempre repitiendo los extremos en el abanico, acá y acá. Cuando llegamos acá, unimos con punto deslizado en la primera cadena, punto deslizado en el segundo, en el tercero, en la cadena, levantamos las 3 cadenas para formar el abanico de 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Y vamos a tejer 6 vueltas para después separar las manguitas, o sea, las sisas. Vamos a separarlo y después vamos a tejer de igual manera hasta obtener el largo deseado
de nuestro ponchito de abrigo. Bueno, ya tengo el ancho que yo quería, que eran las 6 vueltas. Si ustedes, dependiendo de la edad de la niña o el niño, ven cuál sería la altura del canesú para el poncho. Para mí 6 carreras están bien porque es para un bebé, ¿verdad? Y lo que hacemos es contar tantos cuadraditos como queramos para la manguita. Yo conté 4. A mí esta manguita está más que suficiente porque el hilo se extiende muchísimo, ¿sí? Inclusive cuando le saque el marcador va a abrir mucho más. Y con el punto elástico que tiene la manga hace que el mismo sea bien extensivo, ¿verdad? O sea, flexible. Y queda muy, muy bien. Este mismo procedimiento lo pueden hacer inclusive para tallas más grandes. No sé, 5, 6, 7, 10 años, inclusive para adultos, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta la cantidad de cadenas que vamos a poner en el cuello, que es la medida de cada cuello, de cada ser individual, pero teniendo la precaución que precisamos en esas cadenas, al medirlas, nos entre 3 más 1, porque precisamos 3 puntos y un punto abajo son 4. Entonces, en esa sumatoria de cadenas que vamos a medir, tiene que entrar eso. Ya con eso ya alcanza para hacer para todo tipo de talles. Marcamos las distancias de lo que serían las sisas y continuamos tejiendo de igual manera. Estamos nuevamente en el medio, respetando el abanico que será hasta el final, que son los 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Y continuamos tejiendo de igual manera como veníamos hasta ahora. Se forman solo los huecos y ahí mismo vamos colocando los grupitos de 3 puntos altos de 2 sacadas. Con lazada seguimos colocando los grupitos. Es un abrigo muy fácil, muy ponible y muy rápido de hacer. Además de ser ultra moda. Pueden hacer de todos colores, usar todos los restos que tengan y jugar a todas las combinaciones posibles con esos restos que tienen por allí. Y hacen una carrera de cada color y les va a quedar divino también. Y a los flecos también le ponen una piola de cada uno de esos colores que fueron intercambiando. Y de esa manera tienen una prenda única y original. Seguimos tejiendo. Y ahora tenemos que saltar acá. Entonces me voy y hago el grupo. Voy a sacar el marcador. ¿Ven lo que yo les digo? Que queda más grande todavía. Después en la carrera que vuelve, vamos a hacer este grupo acá. Entonces ya tenemos un aumento. Y después continúa de igual manera hasta llegar al otro extremo. Primero a la punta, donde vamos a hacer el abanico. Vamos a ir girando nuestro trabajo hasta llegar a la otra sisa y hacer exactamente lo mismo. Bueno amigos, llegué al otro extremo donde tengo el marcador y hacemos exactamente lo mismo. Hacemos nuevamente un grupo de 3. Y continuamos tejiendo todo alrededor de la labor hasta tener una altura deseada de lo que sería la prenda final de nuestro ponchito. Entonces quedaría así. Así.
y continuamos tejiendo. Unimos con punto deslizado aquí, nos vamos con punto deslizado al centro, hacemos 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos y seguimos trabajando. Acá hacemos un grupo de 3 todo alrededor. Yo en el modelo terminado de presentación del video tiene 27, a ver, 27 centímetros de largo total. Ustedes ven si le ponen 27 o le ponen menos o le ponen más. Nos vemos para hacer las manguitas. Bueno, yo llegué al final de lo que sería el largo del ponchito. En este caso le puse 23 centímetros. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vueltas. En este caso 23, en el amarillo 27, acá 23 porque es para la primera edad. Estas son las manguitas, ¿sí? Se le puede poner fleco o no, eso es a gusto. Yo voy a pensar si se lo voy a poner, creo que no. Vamos a hacer las manguitas ahora. Para la primera edad, la salida del sanatorio quedaría precioso. Así, de esta manera. Abrimos nuestra manguita. Tomamos lana nuevamente. La aguja. Y vamos a levantar los puntos como los veamos. Me meto en el medio de la sisa. Y acá mismo levanto el primer punto, 2 y 3, y voy diciendo hacia mí, o sea, en voz baja a la mente, por delante, por detrás, por delante, por detrás. Y ahora verán por qué. Por delante, por detrás, por delante. Después ese hilito lo sacamos. Por delante, por detrás, por delante, por detrás. Por este motivo es que por delante, por detrás, por delante, por detrás. Uy. Por este motivo es que lo hago de esta manera, porque como no tengo los puntos ya levantados al principio, los voy diciendo porque voy a tejer el punto elástico. Por delante, por detrás, por delante, por detrás. Ahora toca por delante. Y así vamos a ir levantando los puntos. Por detrás lo hacemos y lo tejemos. Buscamos otro, lo hacemos por delante, por detrás. Por eso tiene ese porqué. Por delante, así, hasta llegar al otro extremo de la manguita y poder continuar tejiendo como se presentan los puntos. Así que comienzan con 3 cadenitas y ya empiezan diciendo por delante, por detrás, por delante, por detrás y continúan. Tengo todos los puntos levantados y antes de continuar yo tengo esta costumbre que voy anotando lo que voy haciendo. Entonces en el puño tengo 25 puntos. ¿Por qué anoto esto? Porque la otra sisa también tengo que tener los 25 puntos para que no haya diferencia, no hayan complicaciones, distorsiones, deformidad en lo que estamos haciendo. Siempre es importante ir anotando, ir viendo lo que estamos haciendo y es un referente a la hora de tejer. Esto lo aprendí solita, no me lo dijo nadie y se los paso a ustedes. Tengo 25 puntos y ahora tejemos cómo se presentan. Para los que no conocen cómo se hace el punto elástico, acá no los tenemos marcados porque cuando empezamos acá no tenemos puntos, está vacío. Entonces, por delante, por detrás, y ya en la que viene ya tenemos bien marcado nuestros puntos y lo vamos a poder hacer normal, o sea, sin estar pensando. Por atrás, y acá nos está mostrando por delante. Acá nos muestra que está escondidito.
va por atrás. Acá está bien visible por delante. Es un punto muy bonito, delicadito. Y así vamos tejiendo el contorno de nuestra manguita. Vamos por atrás. Tomamos lazada, vamos por adelante. Tomamos lazada, cruzamos, traemos, estiramos y lo pasamos 2 veces. Por delante. Vamos a llegar al final para mostrarles como uno. Y después van a seguir solitos como lo haré yo hasta el largo total de lo que será la manga. Tienen el niño o la niña a mano, les miden el largo del bracito y ya saben la medida. Si no, para la primera edad, entre 16 y 19 centímetros está más que perfecto. Queda un poquito largo, se da vuelta el puñito. Por adelante, por atrás, y ya estamos llegando al inicio. Y vamos a tejer las 2 mangas de igual manera. Ahora lo decimos por delante y ya en la que viene ya quedó marcado, está marcado. Por atrás y unimos con punto deslizado esta vuelta y hasta el final en la tercera cadena. Y siempre comenzamos con 3 cadenas y continuamos tejiendo como se presentan nuestros puntos. Este es el punto elástico y vamos a continuar hasta el largo deseado. Bueno, ya tenemos las manguitas prontas. Decidí que no le voy a poner flecos, lo voy a dejar así para que vean 2 opciones diferentes, una con ellos y otra sin ellos. Ahora vamos a levantar los puntos para hacer el cuellito. Y vamos viendo más o menos cuántos puntos ponemos para que no nos quede muy grande tampoco. Uno sí, uno no, para que no nos quede demasiado grande. Igual va a encoger un poquito con el punto elástico. Entonces, donde está el grupo de 3 hacen 2, uno acá, el del medio no, en el que está vacío 1 y así van achicando. Así. Así vamos levantando todos los puntos hasta llegar al otro extremo donde unimos con punto deslizado o pasado. Acá va quedando el cuellito. Lo pueden dejar así o pueden seguir levantándolo, es a gusto. Yo lo voy a hacer tipo polerita porque quiero que sea un abrigo importante, como les expliqué en el comienzo del video. Ahora vamos a hacer la primera vuelta de lo que va a ser el punto elástico. El primero, 3 cadenas y contamos por delante. El segundo por detrás, el segundo por delante. Ahora por detrás, por delante, por detrás, por delante,
por detrás. Cuando terminamos esta vuelta, unimos con punto deslizado en la tercera y vamos a continuar como veníamos haciendo las mangas. El primero 3 cadenas, el segundo lo hacemos como lo vemos, que está por delante, por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás, el tamaño que ustedes quieran que tenga el cuellito. En el amarillo tiene 8 carreras, ¿sí? Ustedes le dan el alto que ustedes quieran, para que doble o para que quede rente abajo del mentón, como a ustedes les guste, le hacen ese alto. Bueno amigos, quedó terminada la prenda. Miren qué bonito que queda, qué sencillo, realmente una paquetería. Ya saben que lo pueden hacer para diferentes edades. Le pueden hacer el cuello más largo, lo pueden hacer de manga corta, manga 3/4 o manga larga, lo que ustedes quieran. Espero que lo puedan resolver, que lo puedan ver lucir en un ser querido, que lo puedan vender si ese fuera el caso, que sea todo muy productivo. Les agradezco mucho por mirar mis tutoriales. En breve estaré mostrándoles algo más bonito, sencillo y económico para trabajar. No se olviden de dar un like si les gustó este tutorial para ayudar a trascender mi canal, en compartir en sus redes sociales, invitar amigas y amigos tejedores a que participen también de los mismos, y para todos y todas, en cualquier lugar, en cualquier frontera de nuestro hermoso planeta, les mando un abrazo muy grande y les bendigo con bien y con mucha paz, mucha salud, mucho amor y mucha prosperidad. Hasta pronto. ¿Salió esa palabra?